Tema, leyes de exponentes. Cuando estamos hablando de leyes de exponentes es cómo operar aquellas expresiones algebraicas o monomios cuando tienen sus respectivos exponentes. Lógicamente, al hablar de leyes de exponentes casi siempre nos referimos a que tenemos la operación de bases iguales. Dentro de las más conocidas o las más utilizadas tenemos la misma base cuando existe una multiplicación. La ley dice que copio la base y los exponentes se deben sumar. Otra es cuando tenemos una división. Se copia la base y en este caso los exponentes se restan. Cuando tenemos una base con su exponente elevado a otro exponente, se copia la base y los exponentes son multiplicados. Algunas variaciones, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando una base tiene un exponente negativo? Se puede convertir a positivo el exponente cambiando de ubicación. Vemos que acá se encuentra en el numerador y luego pasa a ser parte del denominador. Esto quiere decir de que esta ley también se podría aplicar si sucede esto. Si tenemos el exponente negativo en la parte del denominador, en la parte de abajo, lo podemos subir y se convierte su exponente a positivo. Veamos que lo que cambia es el signo del exponente, no el signo del coeficiente ni el signo de la variable. De hecho, el coeficiente no se puede mover del lugar, porque al cambiarlo de lugar tendríamos que cambiarle el exponente de grado 1 que posee de por sí. Algunas otras variaciones. ¿Qué sucede si yo tengo dos variables, cada una con su respectivo exponente elevado a otro exponente? Cada una se ve afectada por separado, pero estamos aplicando la misma regla, se multiplican. Igual si es división. Entonces, existen algunas reglas que nos pueden facilitar mucho, como por ejemplo, si yo tengo esto elevado a una potencia negativa, es lo mismo que yo lo escriba así, que le dé vuelta a la fracción y escriba el exponente de afuera ya positivo. Esto nos va a servir mucho cuando ya entremos en la parte de los ejercicios. Vamos entonces a ver muchos ejercicios, vamos a ver que algunos son sencillos y hay varios métodos para poder resolver. Yo prefiero utilizar el método de exponentes positivos, quiere decir convertir todo a monomios si me es posible. Esto me va a facilitar muchísimo hacer todas las operaciones. Uno de los grandes problemas son los signos negativos, ¿verdad? Dan bastante problemas, sobre todo cuando hablamos de restar. Entonces vamos a los primeros ejemplos. Bien, acá tenemos un primer ejemplo y podemos ver una multiplicación. Recordemos que aunque es una multiplicación, yo en este momento lo voy a convertir todo a positivo. El 2n a la cuarta lo vamos a dejar donde está, que es en la parte de arriba. Y el n a la menos 4, por tener exponente negativo, lo vamos a trasladar al denominador con exponente positivo. Yo me refería que este método utiliza únicamente exponentes positivos. Esto me da una gran ventaja. Aunque en inicio me dieron una multiplicación, se convirtió en división. Y vemos que son monomios, y ese tema en algún momento ya fue visto. 2 dividido 1 es 2. Ahora, n4 dividido n4 resulta ser copiar la base, 4 menos 4 es 0, y vamos a recordar que cualquier letra elevada a un exponente 0 da 1, 2 por 1, 2, siendo esta la respuesta. Veamos en el siguiente, tenemos dos multiplicaciones, tenemos estos tres términos y los vamos a tratar de convertir o dejar en exponentes positivos. El 2x a la 3
su exponente es positivo, se queda en el numerador. El 3x a la menos 3 lo vamos a pasar al denominador. Y si hacemos esto quiero que quede bien claro, esto es un error. Yo no puedo considerar que ese 3 es parte de la letra, es parte del monomio, pero lo que a mí me interesa es cambiar la letra o la literal o el término que tenga el exponente negativo. Entonces lo correcto es dejar el 3, bajar el x a la menos 3 y el 2x cuadrado lo dejamos donde está. Bien, multipliquemos los números o los coeficientes. 2 por 3, 6, por 2, 12, x, y sumamos 3 más 2, 5. Tenemos una división, 12 dividido 1, 12, x, y recordemos que se restan 5 menos 3, 2. ¿Por qué queda la x en la parte del numerador? Porque el exponente más grande está arriba. Cuando el exponente más grande se encuentre abajo, entonces es cuando hacemos los cambios. Veamos el siguiente ejemplo. No quiere decir que yo no pueda operar directamente. Sí se puede. Pero cuando tenemos un número, el problema no es la letra. El problema es el número, el coeficiente. El coeficiente elevado a la menos 4. Si pensamos que 3 a la 4 es 81, creer que 3 a la menos 4 da menos 81 es un tremendo error. No es correcto. Entonces, vamos a aplicar ahorita la regla de que tenemos un 3 y 1 por menos 4 son menos 4 y tenemos una x y menos 4 por menos 4 son 16. Veamos que el coeficiente tiene exponente negativo, por lo tanto puedo aplicar la regla para volverlo positivo. X a la 16 no tiene ningún problema. Ahora el 3 a la menos 4 lo vamos a pasar al denominador ya como 3 a la 4. Y 3 a la 4 es 81, siendo esa la respuesta. Pueden haber otras formas de resolverse, pero que quede claro que no deben de cometer el error de que un número elevado a una potencia una potencia negativa va a dar como resultado un valor negativo. O sea, el valor queda en positivo, pero cambiándole el signo. Eso no es correcto. Veamos otros ejemplos. Acá tenemos un ejemplo y sucede que tenemos una base elevada a una potencia negativa. 1 por menos 1 son menos 1 y 4 por menos 1 son menos 4. En este caso podemos observar que ambos exponentes o ambas potencias son negativas, las vamos a volver positivas. ¿Cómo se hace? Dejamos un 1 arriba y abajo bajamos 4 a la 1, el 1 no se escribe, por x a la 4. Vemos que es bastante sencillo operar expresiones cuando son pocas o cuando se hace la operación directa. En el siguiente ejemplo tenemos un exponente negativo en la parte del denominador. No quiere decir que no se pueda operar directamente y aplicar la ley, que sería a 3 restarle menos 2. Pero por experiencia hay muchos estudiantes que este cambio con el signo negativo o esta operación de la ley con el signo negativo les representa alguna equivocación, algún error. Entonces, para evitarlo, yo aconsejo, tenemos 3n a la 3 y vamos a subir el n a la menos 2. Recuerden que el coeficiente 2, ese no tiene exponente negativo, se queda donde está, que es abajo. 3 dividido 2, pues no se puede gestionar, no se puede realizar, o no puede quedar simplificado, entonces copiamos 3 medios y tenemos la misma variable multiplicándose, copiamos la n y 3 más 2, 5. Bastante sencillo. Acá tenemos dos casos bastante peculiares, exponente negativo y exponente cero. Algo importante, cualquier variable
o cualquier número elevado a una potencia 0 da 1. Entonces podríamos prácticamente eliminar esa x y nos quedamos con los coeficientes y la x a la menos 2. Tenemos un 3, un 2 y la x con el menos 2 pasa hacia abajo. Como no tenemos otra x con que operar, la respuesta queda así de sencilla. Veamos ejemplos un poco más complejos. En este ejemplo, pareciera que tenemos una potencia elevada a otra potencia y una multiplicación. Vamos a operar primero el paréntesis. P menos 3 por menos 1, menos por menos más, 3 por 1, 3, por 2, P a la 4. Bastante sencillo, tenemos solo exponentes positivos, 1 por 2 son 2, copiamos la base, y 3 más 4, 7. Muy directo. Siguiente ejemplo. De igual manera, tenemos una multiplicación y tenemos un paréntesis. Operamos primero el paréntesis, tenemos b cuadrado por... Ahora, recordemos que la potencia 3 va a afectar tanto al exponente 1 del 2 como al exponente 2 de la b. Con los números, si el exponente es positivo, se puede operar directamente. Sería 2 al cubo, 8, que es 2 por 2 por 2. Y b, 2 por 3, 6. Como solo tenemos exponentes positivos, no tenemos ningún problema. 1 por 8, 8. Copiamos la base, que es b, y 2 más 6, 8. Y tenemos allí la respuesta. Otro ejemplo. Acá tenemos un x a la 0, otra x a la 0 y otra x a la 0. Prácticamente desaparecen. Y tenemos arriba 2 por 2. El hecho de eliminar la x no quiere decir que voy a eliminar el coeficiente. 2 por 2 son 4. Y el x a la 2 es positivo y está abajo. Allí lo dejamos y tenemos la respuesta. Veamos ahora ejemplos que contengan aún más términos o más exponentes.